pero justamente si no quiero darle una implementación específica, eh, al tener ya implementación se ejecuta la que está en este caso en la interfaz. Si los eh, métodos estáticos eh, son, digamos, no se pueden sobreescribir, es una única implementación que está en la interfaz. Y empezamos a ver interfaces que ya están predefinidas ya en el java.util, en donde podíamos desde comparar elementos a partir de funciones lambda eh, de distintos tipos, dándole criterios de ordenamiento eh, por alguno de los campos que tengan nuestros objetos. Después vimos que ah, una buena práctica es encapsular esos atributos y a partir de ahí, bueno, tener otros métodos que hagan referencia justamente a estos getters que me permitan seguir generando criterios de ordenamiento particulares. Y por último, em, vimos cómo dar un orden natural, es decir, que nuestras clases se sepan autoordenar de acuerdo a un criterio que nosotros tengamos establecido, ya sea por enunciado de un ejercicio, la resolución de un problema o la regla de negocios en sí de lo que queramos representar en código. Y bueno, que internamente se invoca compare_to para que se ordenen los elementos de la lista directamente pasándole la, la clase en sí y bueno, los ordene de acuerdo al criterio que nosotros definamos. A partir de ahí nos quedaría como para ir terminando en forma genérica todo el tema de interfaces. Eh, Después seguramente más adelante volveremos a tocar algo más puntual, pero digamos lo grueso de interfaces cerraría con el tema de las iteraciones, es decir, cómo hacer para eh, generar los métodos necesarios para que mis clases, además de poder compararse por un lado, bueno, también se puedan iterar, eh, generando de vuelta una iteración, es decir, que se puedan recorrer los elementos de mi clase eh, a partir de métodos externos, digamos, o, bueno, aplicarlo ya a estructuras del tipo for, eh, que bueno, que como ya sabemos, recorren colecciones, bueno, que también recorren nuestras clases, sin ser nuestras clases una colección X, sino siendo una clase, entre comillas, normal, pero aún así que se puede recorrer a partir de este bloque iterador. Bueno, a partir de ahí ya tendremos un pantallazo bien general de todo lo que son las interfaces y puntualmente de estas cuatro que me van a permitir comparar por un lado e iterar por el otro. Ya después, bueno, va a haber eh, alguna interfaz que me permita hacer una determinada cosa, pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Eh, es muy puntual de un tema que vamos a ver más adelante. Pero digamos, lo genérico eh, lo estamos terminando hoy. Después, a partir de cada eh, lenguaje de programación, bueno, podemos hacer un poco más o un poco menos de acuerdo a lo que nos permita ese lenguaje eh, en particular. Básicamente, independientemente del lenguaje, una interfaz es un elemento que contiene en la mayoría de las cosas, de los lenguajes, métodos
que por definición son abstractos y deben ser implementados en las clases que implementan esta interfaz. Punto. Pues algunos, bueno, serán un poquito más flexibles que otros y me permitirán agregar algunas cosas que otros lenguajes no. Pero el concepto después se va a aplicar transversalmente a todos los demás lenguajes de programación orientados a objetos que vayan a ver de acá al fin, no solo de la carrera, sino de los años y años, y lenguajes que vayan viendo. ¿Qué nos quedaba de acá? Bueno, de ejercitación podemos agarrar cualquier ejercicio de los últimos, digamos, de los que son de herencia, de los que son de polimorfismo, incluso lo podemos aplicar a los modelos de parcial y al parcial mismo, como para agregarle estas interfaces y poder comparar y poder generar ordenamientos de nuestros elementos. Bueno, más adelante vamos a también poder iterarlos, así que como ejercicios concretos no hay un enunciado particular para esto. Sí podemos reutilizar ejercicios que hicimos anteriormente y agregarle la parte de las interfaces para poder ordenar, comparar o bueno, ahora mismo iterar estos elementos. De acá podemos agarrar cualquiera de estos de la guía. Yo le apuntaría más a partir de los ejercicios, digamos, de herencia, polimorfismo, clases abstractas y modelos que hayamos visto de los parciales. Ahí se le puede aplicar tranquilo eh, las interfaces para poder comparar e iterar. Bueno, las que nos quedan son interfaces que me van a permitir justamente la iteración de distintos elementos de nuestras clases en distintos tipos de estructuras, justamente para poder generar esta iteración o este recorrido de elementos de un tipo X de dato. Las interfaces van a ser las iterator e iterable, que me van a permitir implementar métodos abstractos que me van a establecer cuál es el elemento que se está recorriendo, cuál de ese método, si es que tiene, vamos a poder recorrer. Me va a permitir también eliminar elementos de la colección mientras lo estoy recorriendo, que eso bueno, no se da en alguna de las colecciones que estuvimos viendo. Y bueno, después hay las estructuras de for each, por ejemplo, que ya vienen incorporadas en las colecciones. Bueno, ahí también le vamos a poder aplicar a partir de una función de tipo flecha o lambda, el elemento para que recorra y haga o ejecute algún tipo de instrucción. Desde simplemente mostrar a no sé, comparar, guardar en una base de datos, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo de lo que necesitemos. Dentro de este iterator, de vuelta, fíjense que es iterator DT, es decir, es una interfaz genérica que se puede aplicar a cualquier clase que nosotros querramos. Lo único que le tenemos que indicar es justamente qué clase va a ser y a partir de ahí, bueno, me va a brindar la firma de distintos tipos de métodos que
metidos en determinadas estructuras iterables, bueno, van a permitir que se vayan moviendo los elementos de esta colección de a uno por vez, en el orden, obviamente, que nosotros querramos. Tiene como métodos abstractos, obviamente que hay que darle implementación, el hasNext, es decir, si tiene un próximo elemento a ser iterado, esto retorna un booleano, true si hay al menos un elemento más, y false si ya no hay más elementos para recorrer. El método next, de vuelta, todos estos son métodos abstractos, así que no tienen implementación, se lo tenemos que dar en nuestras clases. El método next es el que retorna el elemento que se está iterando en ese momento. Y el remove, bueno, este sí es opcional. Bueno, me va a permitir eliminar, digamos, el elemento que devuelve next. ¿Por qué es opcional? Porque, bueno, eh, particularmente se eliminan elementos de una colección mientras están recorriendo en no sé, contadas veces. Por lo general, los iteradores sirven únicamente para recorrer, no para andar eliminando o agregando cosas, sino básicamente para recorrer ya una colección que tiene una determinada cantidad de elementos. Por eso es que no tiene, por eso que el remove, digamos, es opcional. Sí hay que dar la implementación al método que me indica si va a haber un próximo elemento para recorrer y el que me devuelve ese próximo elemento. Después, de vuelta, de acuerdo a lo que nosotros le implementemos, eh, vamos a hacer algo con eso o no. De vuelta, acá utilicé dos ejemplos distintos, uno con tipos de datos nativos, que conozcamos todos, que también conozca el compilador, como para mostrar que sirve tanto para cosas entre comillas comunes, como un string, un entero, un char, como clases generadas por nosotros, que de vuelta, independientemente de eso, nosotros vamos a poder utilizarlas con estos iteradores. Acá yo tengo una lista de strings, es decir, voy a poder almacenar strings en esta colección, bueno, en donde le voy a dar distintos tipos de valores a esta colección, distintos tipos de nombres que se van a guardar en mi colección. De vuelta, esto está generado en una línea de código, pero esto tranquilamente podría ser una colección de tipo ArrayList que arranque, digamos, entre comillas, de cero y que a medida que, no sé, el usuario va ingresando nombres o va eligiendo eh, por una opción de menú el ingreso de un dato, se vayan agregando eh, como lo hicimos en los anteriores ejercicios, como si fuesen con el método add o con el método agregar, si es que tuviéramos uno en nuestras clases, etcétera, etcétera. Acá para simplificar, están todos agregados al mismo tiempo que se declara la colección. Si nosotros vamos a tener que definir una variable de tipo iterator. ¿Sí? Vuelvo un segundito atrás. Este iterator de t lo vamos a usar como tipo para nuestro iterador. Así como hicimos lo mismo con el de operaciones, de que nosotros definíamos una interfaz y después definíamos una variable del tipo interfaz. Bueno, esto es exactamente igual, nada más que esta es una interfaz de t. Por eso yo le tengo que especificar cuál va a ser el tipo iterador eh, que vamos a utilizar. En este caso, si yo voy a recorrer una colección que tiene strings, bueno, mi iterador tiene que ser de strings. Bueno, nada, indico esto, iterador de string, nombre de la variable, de vuelta esto puede tener cualquier nombre, y fíjense que esto ya tiene incorporado un método
que es el método iterator. ¿Sí? Esta colección, ¿sí? Todas las colecciones, tienen implementado el método iterator. Esto lo que nos va a retornar es una colección iterable de la colección, en este caso de cadenas, en un futuro de objetos persona o de objeto triciclo, no importa, me devuelve eh, esta colección, que puede ser recorrida, entre comillas, en forma artesanal, digamos, manual, utilizando un while en vez de un for, pero utilizando los métodos que vienen implementados en el iterator. Yo tengo que implementar en cada una de estas colecciones. Obviamente, em, el array list ya tiene implementado estos métodos, por eso que acá yo no tengo que hacer nada, simplemente invocar a los métodos. Fíjense que yo hago iterator punto, tiene un próximo, bueno, mientras tenga un próximo, estoy dentro de la estructura repetitiva. Y después, bueno, obtengo ese próximo. Bueno, lo puedo mostrar. Acá, bueno, lo comparo y si lo encuentro lo quito de la colección. Bueno, acá dentro del bloque iterativo puedo hacer cualquier cosa. Se va a comparar siempre si tiene un próximo y si tiene un próximo, bueno, yo puedo obtener cuál es ese próximo. Obvio que esto se resuelve o ya internamente hace algo parecido dentro de la estructura for. ¿Sí? En donde yo le paso la colección y bueno, me va devolviendo el elemento siguiente de esa colección. Esto es como descomponer ese for y hacerlo eh, manualmente, de forma artesanal, para que se vea el funcionamiento interno. Y pero esto de vuelta ya está encapsulado en el método for. Yo acá comentar esto de por aquí. Yo esto ya lo tenía resuelto. Acá. Em, yo acá tengo el mismo bloquecito de código. Sí, genero el array ya con sus datos cargados. Ya vienen directamente cargados dentro de la colección. E invoco al iterator para que me devuelva este iterador, que en este caso particular es de tipo string. Entonces, por cada elemento, siempre y cuando haya un siguiente elemento que iterar, bueno, voy a obtener ese elemento. Acá lo podemos mostrar directamente antes de eliminarlo. Sí, porque esto ya es un nombre, es un string, digamos. Así que esto se puede iterar directamente y mostrarlo. De vuelta, si esto en vez de ser string es una colección de autobuses, bueno, esto será autobús y esto será autobús. ¿Sí? Ya esto será un objeto de tipo autobús, que bueno, tendrá sus características. Bueno, este ejemplo, si el nombre es Juan, se elimina en medio de la iteración. Fíjense que Juan está como segundo elemento. Bueno, acá una vez que lo recorro lo elimino y eso no hace que mi estructura rompa porque estoy cambiando la cantidad de elementos, sino que esto como lo hago por afuera, entre comillas, nada, lo elimina y sigue iterando al próximo, siempre y cuando haya un próximo. Esto lo ejecutamos paso a paso. Bueno, me falta un punto de interrupción. Acá. Vamos a ver la ejecución de este código. Bueno, en un primer momento yo voy a tener, bueno, acá se ve muy chiquito, me dice que tiene 4 elementos, que obviamente van a ser los elementos de la colección al momento de ser cargados, y después esto me va a devolver,
Bueno, ahí está de vuelta, se ve muy chiquito, pero esto lo que devuelve es un iterator. Se puede mostrarle acá si sale más grande. Acá está. Bueno, esto se ve un poquito más grande. Esto lo que retorna es un iterator, en este caso, de tipo string. De vuelta, esto como es algo genérico, va a retornar de acuerdo al tipo que corresponda al cual nosotros le generemos em, ese iterador. Y listo. Ahí está. Cuando yo lo tengo acá, acá yo voy a tener una colección de elementos iterables, ¿sí? Que van a ser ni más ni menos que estos strings, ¿sí? Ya no lo recorro directamente desde la colección nombres, sino que lo estoy recorriendo desde el iterador. Esto es de vuelta, lo que hace internamente, por ejemplo, la estructura for, que me permite recorrer colecciones. ¿Y por qué me permite recorrer colecciones? Porque esas colecciones implementan esta interfaz y ya tienen justamente el método desarrollado. Bueno, era este, bueno, perdón. Esto genera la iteración uno por uno. Bueno, voy mostrando Juan, Ana, Pedro, Lucía, etcétera, etcétera. Una vez que llega eh, al nombre igual Juan, lo remueve la lista, así que cuando se vuelva a mostrar, ahora sí, la colección completa, y esta es la colección completa, bueno, ya no tendría que estar más el nombre Juan, ya queda Ana, Pedro y Lucía. Juan quedó eliminado de la colección. Profe, Ahora, una pregunta. sí, ¿Esto se podría hacer por index? por index. ¿A qué te refieres por index? Tipo, yo tengo dos Juan, pero quiero eliminar al segundo. Si yo lo hago así, eliminaría el primero. Y podría hacerlo con un break, pero necesito el segundo. No sé. Bueno, sí, pero acá ya la lógica sería distinta. ¿Sí? Esta es una lógica sencilla. Si encuentro un Juan, lo elimino. Esto elimina a todos los Juanes. Yo podría, no sé, si encuentro un Juan, lo elimino y en una bandera que sea no eliminar Juanes, no sé, Juanes, acá la pondría en true, mientras que no eliminar Juanes, por acá arriba lo pondría en false inicialmente, por ejemplo. Pero bueno, ya tendría que hacer algo más complejo. Igual false. Entonces, si el nombre es Juan y no eliminar Juanes es false, bueno, lo elimino. Y después pongo no eliminar Juanes en true, entonces el próximo Juan que entre no lo va a eliminar porque esto es false. Es true, digo. Entonces ya elimina el primer Juan que encontró, qué sé yo, por ejemplo. Pero bueno, eso depende después, ya depende de lo que querramos hacer y la lógica que le querramos meter al código. Este es un ejemplo. X. Pero esto mismo, ¿sí? Esto de vuelta, esto se puede hacer tranquilamente porque yo tengo un array perdón, una colección de tipo string, la cual ya tiene implementada mi clase iterator. Entonces simplemente invoco al método iterator, esto me devuelve el iterador y bueno, este hasNext va devolviendo el siguiente elemento, ¿sí? Y a partir de ahí compararé, removeré o haré cosas. Pero ¿qué pasa si yo esto lo quiero aplicar a una clase propia? Obviamente mi clase propia no va a contener la implementación de este método, sino que lo voy a tener que hacer luego de generar mis clases. Yo sí o sí necesito, para que una clase se pueda iterar, que tenga algún tipo de colección interna. Eh, yo no podría directamente, digamos, iterar la clase cosa directamente porque no tiene elementos. Es una variable, entre comillas, de tipo escalar. Tiene un único valor. Es un único objeto cosa por vez. No tiene cosas para recorrerse. En cambio, mi contenedor de cosas, bueno, tiene una colección.
de este tipo. Entonces, la idea es que yo sí pueda iterar mi clase contenedor y que internamente me vaya recorriendo los elementos de tipo cosa que tiene internos. Entonces, sí, necesito algo que sea recorrible, que sea una variable no escalar, que me permita almacenar distintos tipos de valores, del tipo que sean. En este caso es de tipo cosa, lo podría haber hecho con persona, con autobús o mismo con una string. Pero acá el cuento viene a que contenedor en sí no es un objeto que se pueda recorrer hasta que no se implemente la interfaz iterator. Después, nada, en lo que sería el main, genero una instancia de contenedor, agrego cosas a partir de su método. Es un método que lo único que hace es agregar objetos cosas a partir de su colección y no mucho más. Y después sí yo puedo hacer lo mismo que hicimos con las cadenas, bueno, con este contenedor, poder recorrerlo directamente al objeto contenedor. Así que contenedor, repito, no es una colección. Contenedor es un objeto simple que internamente tiene colecciones, eso sí, pero en sí yo no estoy recorriendo el array de cosas, yo estoy recorriendo contenedor. Esto es mejor verlo en el código. Esto lo tenía por aquí. Operación. Acá. Yo tengo mi clase contenedor con las cosas y el while. ¿Qué tiene mi clase contenedor? ¿Dónde está? Contenedor. Bien. Mi clase contenedor tiene una colección, en este caso contiene cosas. En el ejemplo del modelo del parcial eran pasajeros que estaban dentro de un tren. Bueno, lo mismo. Yo ahí puedo agarrar a mi clase tren, aplicarle la implementación de la interfaz iterator y hacer que se recorra el objeto tren, pero que internamente recorra mi colección de pasajeros. O en este caso, de cosas. O de la cosa que querramos. Pero sí tiene que ser algo no escalar, es decir, que tenga n elementos, dos o más. Si no, no se puede recorrer porque no se puede recorrer una cosa de una sola cosa. Necesita dos o más. Bueno, esto es una release estándar, nada más que es de tipo cosa. Cosa es una clase de vuelta, es como persona, no tiene nada. Tiene un string, un constructor que inicializa ese string y el override sobre el toString, justamente para que me muestre los valores. Nada, una clase súper sencilla, podría haber sido más compleja, podría haber pertenecido a una jerarquía de clases, persona que después derive en pasajero, de pasajero que tengamos el conductor y el, el empleado, qué sé yo. N cosas, bueno, es lo mismo. Acá lo único que defino es una clase sencilla que después se puede aplicar a cualquier otra. Si contenedor tiene un array o una colección de este tipo de objeto. Después, ¿qué necesito? Bueno, primero, constructor que inicialice la conexión. De vuelta, yo no puedo usar ninguna colección que no esté instanciado. Y el lugar correcto de instanciar los atributos siempre es en el constructor. Nunca, digamos, acá en la definición de los atributos. El método de agregar cosas, nada, es un pasamanos. Yo tengo mi colección privada, así que este se podría llamar, en vez de agregar cosas, set cosas y ser algo de tipo setter. El mecanismo es el mismo, recibe como parámetro un objeto cosa y lo agrega. ¿Qué teníamos en los modelos de examen o en los distintos ejercicios? Bueno, lo podés agregar si cumple con esta condición, si el objeto ya no está ingresado, si hay lugar para agregar uno más. Bueno,
este es mucho más sencillo. Cualquier elemento que recibo como parámetro lo agrego a la colección. ¿No? De vuelta. Después es cuestión de agregarle elementos o condicionales a la hora de agregar o no nuevos elementos a mi atributo que es de tipo colección. Y como tiene implementado la interfaz iterator, de vuelta es genérica, así que yo lo hago coincidir con el elemento que quiero iterar. Fíjense que ahora, a diferencia del ejemplo anterior, yo no estoy haciendo un implement de una interfaz del mismo tipo de la clase a la cual estoy implementándolo. Yo estoy haciendo un iterator de cosa, porque es el que tiene la colección, no de contenedor, que es otro tipo de dato. ¿Sí? Esta es otra pequeña diferencia con el ejemplo anterior que teníamos eh, personas y la interfaz era de tipo persona también. Bueno, esto no, es distinto a la clase que lo implementa. Sí tiene que coincidir con la colección, obvio, porque es la que finalmente se va a iterar. Y esto tiene métodos que tengo que sí o sí darle implementación. El primero me va a indicar si hay un próximo elemento por iterar, ¿sí? Y el segundo me va a devolver ese elemento eh, que corresponde a esa iteración o esa vuelta dentro de la iteración. Para este caso, bueno, yo tengo una colección de de X tipo. Yo para saber si tengo un siguiente, bueno, lo que tengo que hacer es chequear por el tamaño de la colección. ¿Sí? Recordemos que el método size, de vuelta, independientemente del tipo de elementos que guarde en la colección, me retorna la cantidad de objetos que tengo dentro de mi colección. 3, 5, 8, X. ¿Sí? Y yo voy a tener que tener algún tipo de marcador que me indique por qué elemento voy iterando. ¿Sí? Recordemos que la idea es que yo vaya del primer elemento de mi colección, después pase al segundo elemento y después al tercero, y así sucesivamente hasta que termine de recorrer todos los elementos de la colección. De vuelta, independientemente del tipo que sea la colección. Strings, de tipo cosa, persona, autobús, avión, barco, o lo que fuera. Entonces fíjense que este atributo, que también tengo inicializado en el constructor, es el que me va a ir marcando cuál es el elemento que estoy recorriendo. ¿Sí? Para así saber, bueno, este es el primero, lo muestro, hay un elemento más, sí, el size me dice que tengo más elementos, perfecto, voy y avanzo al siguiente. ¿Sí? Le tengo que dar este movimiento, si no siempre voy a mostrar el mismo in eternum, ¿sí? Generando un bucle infinito, o me voy a empezar a saltear cosas, ¿sí? Y no muestro todos los elementos de la colección, en este caso de tipo cosa. Entonces, esto por un lado me va a marcar si tengo un siguiente elemento. De vuelta, esto es un método que viene dentro de la interfaz. Cada clase sabe cómo indicar si tiene un siguiente elemento por iterar o no. ¿Sí? En este caso, mi clase contenedor lo sabe a partir de su colección de tipo cosas. Bueno, en el caso del tren, la colección era de pasajeros. Bueno, la clase tren sabe si tiene un siguiente elemento chequeando la lista de pasajeros, en ese caso. ¿Sí? Algo que tenga n elementos. Y el método next, de vuelta, también hay que darle implementación obligadamente porque viene dentro de la interfaz. Fíjense que acá ya me devuelve que es de tipo cosa, porque mi interfaz es de tipo cosa. Me va a devolver justamente el objeto de tipo cosa que está en la posición correspondiente para ser mostrado o recorrido. De vuelta, acá le tengo que dar
una implementación, pero sí o sí me tiene que retornar algo de tipo cosa, del mismo tipo de la colección. Entonces acá lo que voy a obtener es, bueno, el objeto en determinada posición. Y creo que alguien habló de un índice en algún momento. Bueno, acá es donde yo le estoy pasando el índice dentro de mi posición. Y yo tengo un array, no sé, de 5 elementos. El primer elemento es el que está indexado en 0. Segundo elemento en 1. Tercer elemento en 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Justamente posición es el que me va a indicar el índice dentro de la colección. ¿Sí? Pero de vuelta, esa lógica la tengo que implementar yo. ¿Sí? Ya con la colección de string ya viene hecha. Buenísimo, porque ya está hecho. Es una clase que ya está diseñada. Esta clase cosa es mía. Entonces yo le tengo que decir, mira, este va a ser el primer elemento que querés mostrar, este va a ser el segundo, etcétera. De hecho, yo podría también haber utilizado el orden inverso. O sea, en vez de empezar por el primero, empiezo por el último y voy decrementando hasta 0. O elijo que mi colección solo se muestren los impares. O solo los pares, o no sé, los múltiplos de 5, qué sé yo. La lógica de vuelta de cómo se muestran los elementos de mi colección, bueno, es propia, ¿sí? De acuerdo a lo que necesitemos hacer. Esta es la estándar, la clásica. Recorrer uno por uno del primero al último. Bueno, esto lo que hace es este get es un método del ArrayList, ¿sí? Que obtiene un objeto de la colección a partir de un índice. Bueno, el primer elemento va a ser el 0. ¿Por qué? Porque mi constructor inicializa a esta posición en 0. Entonces lo que me va a devolver esto es el primer elemento de mi colección. Después, obviamente, yo tengo que incrementar el valor de esta posición para que la siguiente vez que se invoque el método next, en vez de ser 0, sea 1. Y la siguiente sea 2. Y la siguiente sea 3. Hasta que ya no tenga elementos por recorrer. Y sí voy a tener que retornar esa cosa. ¿Sí? Ese objeto en esa posición. Bueno, con esto, después vemos el remove, con esto yo ya voy a poder recorrer e iterar mi clase contenedor. ¿Sí? Cosa es algo que es interno, es privado. No tiene getter, no se puede recorrer directamente. Yo voy a intentar recorrer directamente contenedor. Entonces, en mi main, genero una instancia de contenedor. Hasta acá nada raro, es una clase como cualquier otra. Método para agregar objetos de tipo cosa. Bueno, de vuelta, esto puede ya venir como parámetro dentro del main, venir como parámetro de un método que el usuario elige en determinado lugar, venir desde una base de datos, etcétera, etcétera. Acá para mostrar el ejemplo está directamente hardcodeado para que se agreguen 3 objetos cosa distintos. Pero bueno, esto podría venir de cualquier otro lado. Y después la idea es, bueno, poder recorrerlo. Y fíjense que esto es igual que el anterior. Vuelvo acá, a la diapositiva. Yo tengo un iterador, que en este caso es de tipo string, y lo que estoy haciendo acá es, bueno, mientras haya un próximo, hacer cosas. Bueno, estoy haciendo lo mismo. Mientras mi contenedor tenga un próximo, fíjense que acá ya estoy trabajando directamente con la clase. ¿Por qué? Y bueno, porque mi clase ya tiene implementado este método. Ya mi clase sabe si va a haber un próximo. ¿Sí? El usuario, el que va a usar mi clase contenedor, bueno, lo único que tiene que chequear es si hay un próximo. Y mientras haya un próximo, lo muestro. ¿Cómo lo muestro? Con el método next. Y acá estoy iterando mi clase, que es de tipo contenedor. No es una colección. ¿Sí? Internamente tiene una colección, pero esta clase no es una colección. No es una lista, no es una array list. Es una clase, entre comillas, común. ¿Sí?
genero la ejecución, me meto al constructor. De vuelta, acá yo tengo mi colección de tipo cosa, que esto sí es una release, es la colección en sí, pero está privada y no tiene un getter ni nada parecido. La tengo que inicializar. ¿Dónde lo hago? En el constructor. Perfecto. Inicializo y posición, bueno, la pongo en 0 porque me va a marcar el primer elemento a ser recorrido. De vuelta, eh, necesito otro orden, necesito un orden inverso, solo los números pares, solo los impares, los múltiples de tal o cual. Bueno, inicializo el primer elemento con el valor que yo quiero y después la lógica en vez de ser de uno en uno o de -1 en -1, bueno, lo implementaré como me pida el ejercicio, como lo tengo que desarrollar después. Eso después lo implementarán de acuerdo a ese enunciado. Bueno, el agregar cosa genera, por cada vez que yo agrego, una instancia del tipo cosa y después le agrega a la colección. Entonces, vengo al agregar cosa, ya recibo el objeto de tipo cosa instanciado y esto directamente lo agrega a la colección. Esto no hace más nada, es un setter común y corriente. ¿Sí? Esto agrega. De vuelta, tengo un ejercicio que para agregar chequea previamente que el objeto no esté ya en la colección, que tenga el lugar, que esto, que el otro. Bueno, la lógica está acá. Pero después finalmente o lo agrega o no lo agrega. ¿Sí? Para hacerlo más sencillo, directamente lo voy agregando. Así que esto yo los agrego directamente. Entonces yo ya voy a tener dentro de contenedor mi posición en 0 y mi colección de cosas con un size de 3. ¿Sí? Tengo los 3 elementos ya cargados en mi array list. ¿Sí? Pero estas dos cosas son privadas. ¿Sí? No son públicas. Y yo lo que voy a estar recorriendo es el contenedor, no el array list. Eso se hace internamente. Entonces fíjense que yo genero un objeto eh, contenedor, agrego las cosas y después recorro este objeto. ¿Sí? Bueno, internamente obviamente tiene implementado todas estas cosas. Vamos a ir por el método paso a paso. Fíjense que el hasNext era el que me indicaba si tenía un siguiente elemento. Bueno, posición actualmente vale 0 y el size, bueno, ya dijimos que valía 3. Entonces, 0 es menor que 3. ¿Tengo al menos uno más? Sí, tengo uno más. Lo recorro. ¿En dónde? Acá. Claro, este y este son los overlay porque estos dos métodos, el hasNext y el next, vienen del iterator, de la interfaz. Y los tengo que sobreescribir. Y recordemos que en la interfaz voy a tener métodos abstractos. Y se tienen que sobreescribir. Es por eso. Bueno, entonces como esto me va a devolver que sí, que 0 es menor que 3 en este caso, bueno, me va a devolver true. Bueno, ahora de true, ok, me metí en el size. Entonces itero por lo menos una vez más. Bueno, en este caso lo único que hago es eh, mostrar el elemento, iterar de vuelta. Lo podría remover, lo podría comparar, lo podría guardar en un archivo de texto, lo podría guardar en una base de datos, pasar como parámetro una función que haga tal o cual otra cosa, lo que sea. Yo en next voy a obtener como respuesta un objeto de tipo, en este caso cosa, correspondiente al primer elemento dentro de la colección, aunque esto no sea una colección. ¿Sí? Yo lo trabajo como tal. Bueno, me meto de vuelta por instrucción. Bueno, justo no me quería meter acá. Vamos a hacer vamos a poner un puntito acá, para que si no se va mucho. Es muy literal esto. Ahí está. Ahí lleva al next.
¿sí? Y de vuelta, voy a obtener a partir del método get, que viene ya implementado en los array list, eh, voy a obtener de la posición 0, ¿sí? el elemento en cuestión. Bueno, este sí lo hacemos, no, paso por instrucción, ya tengo el objeto, ¿sí? Y incremento nuevamente la posición para que después me retorne el siguiente elemento. Y retorno el objeto. Y ese objeto después se va a volver a mostrar en el print. Aquí, segundo objeto mostrado. ¿Tengo uno más? Bueno, veamos. El tengo uno más es posición vale 2 y size sigue valiendo 3. Entonces, todavía tengo al menos un elemento más. Perfecto. Si tengo un elemento más, lo vamos a recorrer. Ahí me meto de vuelta, aquí, al método next. Posición vale 2, ¿sí? Es el último elemento. Voy a obtener a partir del get esa posición. Acá, ojo, que si yo le paso un índice por fuera de los elementos, o uno negativo, uno que supere la cantidad de elementos, rompe 1000 pedazos esto. Eh, Esto después cuando veamos manejo de excepciones lo vamos a poder mejorar un poquito. Por ahora hay que confiar en que todo funcione bien. Vamos a obtener el objeto en cuestión, en este caso el último, cosa 3. Bueno, incrementamos este en 1, entonces ya va a ser 3, igual que la cantidad de elementos, así que después me va a retornar false. Retorno ese objeto cosa, y es el que se muestra con el next. Aquí, cosa 3. Ya mostré los 3 elementos. Vuelvo al si tiene un siguiente. Bueno, posición vale 3, el size sigue valiendo 3, por lo tanto acá ya me va a devolver false, no se cumple con la condición, nada, sale. Como es false, no se va a volver a meter. Si metiese, bueno, ahí sí se rompería todo porque hubiera generado un get ¿cómo es? Con un índice que está por fuera este, de la colección y se hubiera roto todo. Pero bueno, acá tengo los 3 elementos. ¿Sí? Recorrí un objeto que no es una colección, pero sin embargo la recorrí como si fuese una colección. ¿Sí? Con un hashnext y accediendo al elemento en cuestión a partir del método next. Todo esto, de vuelta, viene de la interfaz iterator. ¿Sí? Opcionalmente yo le puedo dar el método remove. De vuelta, quiero hacer lo mismo que hicimos acá, que si, no sé, el nombre o lo que sea es igual a tal, lo remuevo. Bueno, acá se puede hacer lo mismo. Yo puedo de vuelta, esto como viene de la interfaz, hay que colocar el override, remover el elemento. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, utilizo el remove que ya existe en las colecciones. De vuelta, le paso la posición y lo remuevo. Pero acá lo que tengo que hacer es, después decrementar la posición, porque ya voy a tener un elemento menos, y ya ese elemento ya se este, mató, digamos, se eliminó de la posición, de la colección. Sí. Tengo el elemento 2, lo remuevo, tengo que volverme al 1, porque después cuando quiera volver a iterar, tengo que partir de ese valor. Ya el índice 2 no existe más. Se murió acá, digamos. Pero de vuelta, este remove es algo que ya está incluido en las colecciones. Yo lo reutilizo. Es algo parecido al get. Y me va a devolver, o en este caso me va a remover a partir de un índice. Y este me retorna el elemento a partir de un índice. Bueno, adapto mi clase para que se comporte como una colección. Pero no es una colección. El contenedor no es una colección. Sin embargo, a partir de la implementación de este iterador, bueno, lo puedo utilizar como si fuese una colección. De vuelta, de forma manual, si se quiere, porque yo tengo que tener una estructura, en este caso un while, tengo que preguntar si tiene un próximo y a partir de ahí obtener el next. ¿Sí? Esto es como algo artesanal,
Es algo lindo para ver en el ejemplo, para ver el funcionamiento, digamos, que tiene, pero no es algo más bien aplicable. Yo, o nosotros lo que podemos hacer es, conociendo un poco cómo trabaja el iterator a partir del método hasNext y el next, independientemente del remove, que se comporta, bueno, tiene un próximo, listo, devuélveme ese próximo. Yo lo que puedo hacer es eh, agregar los métodos de iterable, que es otra interfaz, también genérica, FT, es decir, de cualquier tipo, que esta sí ya viene preparada, digamos, como para poder ser utilizado en distintos tipos de colecciones. Fíjense que esta es mucho más genérica y representa cualquier estructura de datos. Esto significa, de vuelta, nosotros estamos como que priorizando los array list, pero bueno, con este tipo de interfaz podemos ir a los list, a los set, a los mapas, etcétera, etcétera, porque ya implementan este tipo de colección. Es decir, ya tienen implementados los métodos que permiten que se itere de determinado modo, ¿sí? Em, entonces, a partir de eso, yo lo voy a poder utilizar en estructuras de tipo for, que justamente utilizan todos estos métodos de esta interfaz para poder recorrer los elementos uno a uno. Y no hacerlo manual, que yo tenga que ir chequeando, bueno, tiene un próximo, mostrame el next, sino que directamente se lo tiro a la función for e internamente hace todo esto que nosotros hicimos por afuera, ya encapsulado. Y para nosotros es totalmente transparente. De hecho, estuvimos utilizando la estructura for un montón de veces sin que yo, sin que nosotros tuviéramos que hacer nada. Directamente se, se recorría solo. Y bueno, nada, nosotros a partir de la colección se le tirábamos al for y esto me devolvía cada uno de los elementos de la colección. Listo. Eh, y ya está. Bueno, yo esto lo voy a poder hacer. Tanto con, bueno, obviamente con strings, lo más fácil, porque ya está implementado, no tengo que hacer nada extra. Fíjense que yo voy a poder recorrer a partir de una estructura for una colección de strings. ¿Sí? Esto sigue siendo una colección de strings. Bueno, esto obviamente lo va a recorrer, ya que estamos acá en ejecución. Vamos a soltarlo. Y me recorre toda la colección directamente. Con el for. No hay problema. Lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque String implementa esta interfaz. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo con contenedor, bueno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, implementar la interfaz iterable. De vuelta, es genérica y acá le vamos a poner iterable de cosa, porque lo que se va, digamos, a recorrer internamente es una colección de tipo cosa, no algo de tipo contenedor. Acá de vuelta me indica que no implementé todos los métodos. Yo esto lo tengo por acá comentado, por eso me tiré error. Acá le doy implementación y fíjense lo siguiente. El método, vuelvo a las diapositivas, el método que tiene esta interfaz, método principal, es iterator, que retorna ya el iterador. ¿Sí? No tiene otros métodos más. ¿Por qué? Porque se vincula con la interfaz iterator. ¿Sí? Iterable e iterator se vinculan entre sí. Y fíjense que como esto me retorna simplemente un iterador, ¿sí? Nada más, de vuelta, esta firma no la puedo modificar porque es la que viene dentro de la interfaz. Yo lo que tengo que retornar es el propio objeto. ¿Sí? Lo tengo que colocar en la posición en cero
porque si no después se mambea y nada, se rompe la colección porque se desboca el índice, digamos. Pero fíjense que lo único que tengo que hacer como extra es agregar mi función iterator, volver a cero el indicador de posiciones y retornar el propio objeto. Y esto ya retorna el objeto en cuestión. Y con eso, simplemente con eso, si vengo acá, voy a poder usarlo con un for común y corriente. ¿Sí? Pero en este caso voy a recorrer como colección contenedor. De vuelta, contenedor no es una colección. ¿Sí? Solo se puede recorrer porque internamente implementa estos métodos de tipo iterable o iterator. De vuelta, el for solo va a poder recorrer cosas de tipo iterable o iterator. No importa que se llame contenedor, paloma o cualquier otra cosa. La interfaz lo hermana. Listo, ¿esto es del mismo tipo? Sí, se puede recorrer. De vuelta, esto no es una colección. No es un array list, no es un list, no es nada de eso. Es una clase común que internamente tiene un atributo que se puede, es recorrible. Pero fíjense que esto, te lo vamos a comentar para no meternos de vuelta por acá, ya es un for estándar. ¿Sí? Yo ya no tengo que hacer más nada. Yo ya sé que todos los elementos de esta, entre comillas, colección, bueno, me va a retornar un elemento X, en este caso de tipo cosa, y después, bueno, lo muestro, lo comparo, etcétera, etcétera. Voy a poner un puntito por ahí y un puntito por acá. A ver cuándo pasa por acá. Y bueno, esto ya está. Y vamos a ejecutarlo. Bueno, esto se lo salteo. Esto lo único que hace es generar el objeto contenedor y agregarle las cosas. Y acá ya estoy dentro del for. Estructura del for. Bien, fíjense que lo primero que invoca es al iterator. ¿Sí? Al método iterator que viene implementado en iterable. Bueno, posición está en 0, la blanqueo. ¿Sí? Esto después se desboca. Y retorno el propio dis. Bueno, esto es eh, una interfaz, ¿sí? Que envuelta tiene el objeto en cuestión. Me voy a meter, Tuki. Fíjense, internamente yo estoy de vuelta en contenedor. Yo sigo en el for, acá. Esta línea gris, ¿sí? Está marcando dónde está parado, digamos, el compilador en este momento. Yo estoy dentro del for. Y fíjense que me devuelve un iterador que básicamente era lo mismo. A ver, un segundito las diapositivas, que pase bien mejor. Que es lo mismo que esto de acá. Si este punto iterator, bueno, es el que internamente ya se está invocando. Me devuelve un iterador. Y después, internamente hacíamos toda esta cosa. Iterator.hasNext, next, etc. Bueno, eso lo estamos haciendo, ¿dónde? En el for. ¿Sí? Primero, invoca al iterator. Me retorna todo el objeto. Y después, bueno, viene haciendo lo que venía haciendo antes. ¿Hay un siguiente? Sí, posición vale 0. El size sigue siendo de 3. Entonces hay al menos un siguiente. Bueno, me meto acá, retorno a ver si hay un siguiente. Obtengo el siguiente. ¿Sí? De vuelta, una vez que sé que hay un siguiente, invoco al siguiente. ¿Quién es el siguiente? Y bueno, el que está en la posición 0. Bueno, el primer elemento. Buenísimo. Lo obtengo. Acá tengo el primer objeto recuperado de la colección interna. Y a la posición lo marco en 1 para que vaya al siguiente, al siguiente elemento. Y retorno ese objeto. Bueno, ese objeto recién lo tengo acá. Es lo que hace el for. Bueno, después lo muestro. Bueno, como tiene el toString, me lo va a mostrar con el formato que le dimos. Cosa, cadena, cosa 1. Bueno, siguiente, porque esto está iterando dentro del for. De vuelta.
Yo lo tiré como si fuese una colección y no lo es. Bueno, vuelvo. Sigue en la, entre comillas, colección. Va al siguiente. Next. Y, bueno, me devolverá al siguiente en la posición, en este caso 1, el segundo elemento. Bueno, retornará ese elemento, lo guarda temporalmente en esta variable cosa y lo muestra. Bueno, de vuelta, tu string, cosa, cadena 2. Va al siguiente, porque ya tiene el iterador, que es lo primero que hizo. Bueno, va al siguiente. ¿Tiene un próximo? Bueno, sí, todavía sí, porque este vale 2 y este, bueno, tiene 3 elementos, así que hay un siguiente. Bueno, como hay un siguiente, invoca internamente, todo esto es interno, al método next. Y bueno, el método next ya sabemos lo que hace. Obtiene la posición, en este caso 2, el último de los objetos de la colección, incrementa este para que ya no haya más próximos, y lo retorna. Se guarda localmente en la variable del for, buenísimo, y lo imprime. Bueno, cosa 3. Uy, sí, cosa 3. Listo. El siguiente ya no va a hacer más nada porque ya no tiene más elementos que iterar. Entonces sale. Bueno, perfecto. Fíjense que a partir de una clase, entre comillas, normal, que simplemente tiene una colección, en este caso X, de objetos de tipo cosa, em, yo puedo hacerla funcionar como si fuese un array list de tipo cosa, cuando en realidad no es un array list de cosas, sino que además tiene sus atributos propios, qué sé yo. Esto además eh, del array de cosas tiene un entero que indica la posición y podría tener un nombre, un tipo enumerado, ser una clase más compleja que simplemente esta que tiene esta colección de cosas asociadas. ¿Eh? Entonces ya puedo recorrer cualquier tipo de cosa. ¿Qué necesito? Bueno, implementar las interfaces. Con eso ya lo puedo meter dentro de un for. Listo. Y funciona. No, no tengo que hacer más nada. ¿Sí? Simplemente indicar cuando hay uno más, o al menos un elemento más en la colección, retornar ese elemento más y retornar este iterator, que eso es lo más fácil, porque fíjense que esto es simplemente eh, retornar this, y no tengo que hacer más nada. Ya esto ya lo retorna. Ponerlo en cero y retornar this, nada más. Después la gran lógica, digamos, está acá, que de vuelta son 2 o 3 líneas de código, no mucho más. Y con esto logro tener una colección, una clase que se comporte como una colección. Y hasta lo puedo recorrer directamente con un for, como recorro las colecciones. Después, ¿qué más podíamos hacer? Creo que había una cosita más. Eh, ah, em, lo voy a poder recorrer tanto con un for o con el for each que vienen dentro de las colecciones. Este sí eh, es externo, entre comillas, porque utiliza funciones lambda nuevamente, funciones de flecha. ¿Sí? Este for each dentro de las colecciones de nombres. Bueno, yo le indico qué quiero que haga por cada elemento en cuestión. Bueno, no sé, en este caso por cada elemento de tipo nombre, lo que quiero que haga es que, bueno, se muestre un print de ese nombre. De vuelta. Necesito más instrucciones, llaves, puntos y comas y segundas o terceras instrucciones. Depende de lo que querramos hacer. Eh, que mm, lo tengo que comentar. Pero lo tengo que frenar. Si no, no lo ejecuta. Sí, entonces, de vuelta, es lo mismo. For each, y le indico qué quiero que haga. Bueno, muestra los nombres en vez de utilizar esta estructura for, que vaya uno por uno. Esta es la. No, bueno, la dejo. La dejo directamente. Vamos a ejecutar. Tuki.
Este es el de acá. ah, Este es el de acá. Y después tenemos el for each, el for, perdón, eh, entre comillas normal. Ana, Pedro, Lucía, sí, porque a Juan lo habíamos eliminado. Y este es el segundo, el for each propio de la colección. Ana, Pedro, Lucía, mismo resultado, una línea de código, digamos. Bueno, nada. También lo podemos hacer. Acá lo más este, interesante es cómo generar a partir de una clase, entre comillas, estándar, una clase que se pueda recorrer con un for. Bueno, implementando iterator iterable y dándole el código necesario a estos métodos. Y a partir de ahí puedo hacer recorrer e iterar cualquier tipo de clase. De vuelta, nos vamos a los modelos del parcial con la clase tren, tren eléctrico, tren bala, que tenía una colección de pasajeros, la puedo hacer iterable. ¿A quién? Y a la clase tren. Implemento la interfaz en la clase tren, iterator iterable. Tren creo que era abstracta, así que la implementación queda en las clases concretas y cada clase, tren eléctrico y tren bala, bueno, van a tener que dar la implementación de estos métodos para que se pueda recorrer qué cosa. Y la colección de pasajeros en este caso que tengo en los trenes, en el for que pongo. Pasajeros P, dos puntos, tren eléctrico. Y listo. Internamente resuelve retornar cada uno de los elementos de la lista, en este caso de pasajeros. En el del parcial eran de libros y manuales y bueno, idem, lo mismo. Eh, de vuelta, lo implemento en la clase que yo quiero. Las interfaces tienen eh, como característica también que yo podría solo implementarla, no sé, en trenes eléctricos y no en trenes balas o en manuales y no en novelas. O en la punta de la jerarquía, así obligo a todos a tener esa implementación. Eso depende de lo que necesitemos o de lo que pida el ejercicio. Bueno, a partir de ahora lo vamos a poder hacer. Más allá de que también vamos a poder comparar cualquier cosa y poder dar un orden, el que nosotros querramos, el que pida el ejercicio, el enunciado, etcétera, etcétera, a determinadas clases, para saber cómo se comparan entre sí y por ende cómo se ordenan. De vuelta, reutilizando cosas que ya están. El método sort ya existe, lo único que le tengo que decir es, bueno, estas clases se comparan de esta forma. Y para estas clases, esta está primero que la otra porque es el criterio no sé, edad, DNI, tipo de pasajero, el que se genere o el que nos pidan en el enunciado. Y lo mismo para recorrerlo. De hecho, puedo, como no tengo límites para implementar interfaces, puedo hacer o establecer criterios de comparación y de ordenamiento en la misma clase. O sea, implementar las 4 interfaces en la clase manual o en la clase tren eléctrico. Entonces esas clases se van a poder comparar y ordenar de acuerdo a los criterios que establezcamos. Nada, lo voy a poder mostrar, ordenar, comparar, etcétera, etcétera, en los métodos que ya están eh, siendo utilizados por otros elementos, como el sort, como el for, etcétera, etcétera. Y reutilizo, obviamente, código. Y después, bueno, nada, de vuelta. La ejercitación acá es lo que acabo de decir. Podemos agarrar cualquiera de estos últimos ejercicios, eh, digamos, básicamente la parte de herencia para acá, herencia, interfaces, polimorfismo, clases abstractas, modelo de examen o el examen mismo. A todo eso le podemos agregar eh, ordenamientos y eh, comparaciones, sin problemas. Bueno, sin problemas, digamos.
Lo podemos agregar sin necesidad de tener un enunciado o un ejercicio específico para hacerlo. Agarramos el mismo ejercicio y le aplicamos o le tratamos de implementar estas interfaces y después lo ordenamos y lo aplicamos en el main o en donde sea y ya. No hay una guía de esto. Se reutilizan las que ya teníamos, digamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hashnext, ¿cuándo no andaría? Porque en una lista en lo general siempre va a haber varios datos para iterar. Claro, pero vos tenés que tener un límite. Lo que hace el iterator siempre es, una vez que tiene los elementos, va primero al hasNest y si tiene cosas, o sea, si eso le vuelve true, invoca al next. Siempre es el mismo caminito, digamos. Primero hasNest, true, bueno, next. Si le devuelve false, no hace más nada. Y corta. Entonces, nada, eso siempre lo tengo que tener ahí este, bien configurado porque si no, si le pifio a la lógica, digamos, y le digo que tengo al menos un elemento más y no lo tengo, cuando se invoque al next, ahí rompe. Porque voy a intentar acceder a un objeto que está por fuera de los límites de la colección. Y eso va a hacer que rompa. Siempre es el mismo caminito. Lo pongo una vez más. Eh, en contenedor, lo ponemos acá y acá. Para que se vea. Ahí está, están los tres. Iterator, que lo va a hacer la primera vez. Has next y next. Esta es la primera vez que entra la colección. De vuelta. Vengo acá. Fíjense que esta línea gris marca dónde está el compilador. Entonces está ejecutando por primera vez el for. Viene Iterator. Iterator lo retorna. ¿Sí? Ya sabe qué cosas tiene que recorrer. Ya acá tiene el iterator completo en este contenedor. Y ahora lo que hace es, bueno, ir invocando los distintos métodos. De vuelta, lo primero que hace, hasNext. ¿Tiene un próximo? Esto es true o false. De vuelta, yo acá le pongo menor igual y lo rompo todo, porque cuando sea igual me desbordo de los límites de mi colección. Voy a intentar acceder después acá en el get a una posición que no existe. Entonces, como este tiene, invoca a quién? A next. ¿Para qué? Para que le devuelva el objeto en esa posición. Posición 1, 0, la que corresponda. Lo retorna. Bueno, en este caso lo muestra. Cuando va al siguiente iterador, siempre pregunta si hay un próximo. Si esto le devuelve que sí, bueno, invoca al next de vuelta. Next. Le devuelve el siguiente objeto. Bueno, en este caso lo muestra de vuelta. De vuelta, invoca. Siempre pregunta por este. ¿Hay un próximo? Sí, todavía hay un próximo. Invoca al next. Le retorna el objeto que corresponda. Lo muestra. Invoca de vuelta. Si este acá le devuelve true, va a intentar invocar al next con una posición que ya estaría por fuera de los límites de la colección y rompe todo. Como en este caso le vuelve un false, sale. Ya no ejecuta más nada. Y me muestra los elementos. Entonces, nada. Ahí hay que tener ese cuidado de no de no irnos de límites de la colección. Todavía no vimos la parte de excepciones y demás, pero bueno, eh, por ahora tengamos cuidado. Después lo podemos mejorar un poco más. En la clase que implementaste la interfaz Iterator, sobreescribiste los métodos. No se puede usar los métodos tal como vienen en la interfaz. No, porque acordate que los métodos tal como vienen de interfaz son abstractos, es decir, no tienen implementación. Entonces, no se pueden usar. Justamente vos, al implementar la interfaz, estás obligado a darle implementación, es decir, a darle código a esos métodos.
eh, sí o sí, justamente. Son abstractos porque no sabría cómo iterar cosas o cómo comparar cosas, porque esto puede ser aplicable a cualquier clase, a la que se les ocurra y a las que todavía no se les ocurrieron. A eso también se le puede aplicar una interfaz. Entonces tiene que ser, digamos, lo suficientemente inteligente como para que, bueno, definí vos cómo te comparás, cómo iterás, cómo... Y eso la única forma que tiene de hacerlo es que este, el método sea abstracto y vos lo tengas que implementar sí o sí. Y bueno, vos después definirás, mira, esta clase se itera de este modo porque tiene un array de cosas. No, esta otra tiene un array de pasajeros. Bueno, se compara por esta otra cosa. Pero después cuando usabas la clase ponía hasNext y te volvió un valor. Eh, no, esta clase también la implementé, en contenedor. Esta clase, este método. hasNext es un método que viene implementado, sí o sí. Esto por defecto viene vacío. Mira, yo esto te los borro. Remove, te borro todos estos. Espera que freno esto. Y los borro, los comento. Acá ya me tira un error. Y me dice, te falta implementar. Bueno, si los implemento, fíjate que me dice, bueno, ¿cuáles son los abstractos que sí o sí tenés que implementar? HasNext, sí o sí lo tenés que implementar. Next, sí o sí lo tenés que implementar. Esto es iterator. Y iterable, sí o sí tenés que implementar iterator. Eso sí o sí los tenés que generar. Bueno, haces generate. Bueno, te pone la misma firma, pero te lanza excepciones, porque justamente hace falta darle implementación. O sea, esta lógica que le pusimos acá es la que necesita. Pero eso dependerá de cada clase. Eh, esta clase recorre una colección de cosas. Bueno, tendré que prepararla para eso. La clase tren eléctrico, etcétera, etcétera. Bueno, recorrerá su colección y tendrá de vuelta, su criterio de, de ordenamiento, si se quiere. Es decir, cómo se muestran los elementos dentro de la colección. Yo acá los mostré desde el índice cero, es decir, del primer elemento ingresado al último, en ese orden. Pero yo podría haber elegido el orden que quisiera, o un random, qué sé yo, pongo un random y que me vaya tirando, no sé, primero muestra el 3, después muestra el 1, después el 0. Bueno, es la característica de mi colección, digamos. Devuelve valores random. Buenísimo, pero lo definimos nosotros. De vuelta, la firma es la de los métodos porque están este, así dispuestos en la interfaz. Y así es como lo espera recibir el for, por ejemplo. Bueno, yo espero recibir un iterator y a partir de ahí invocar internamente al hasNext y al next. Después, problema tuyo, cómo lo implementaste, si lo hiciste bien o mal. Digamos, la estructura for sabe eso. Sabe que tiene que ir invocando a estos dos métodos que tienen que sí o sí estar implementados. ¿Cómo se asegura de que sí o sí están implementados? Bueno, porque justamente cuando yo pongo contenedor, eh, bueno, listo, esto va y lo recorre. Fíjense que si yo esto en vez de contenedor le pongo cosa. Cosa. No, bueno, no tengo cosas. tenía una persona por ahí. La había comentado. ¿Dónde estabas? Acá. Tengo un objeto persona. ¿Sí? Persona, Ana, 5, el que vimos en los ejemplos. Si pongo esto acá, me tira un error. ¿Y por qué me tira un error? Bueno, ahí está chiquito. Pero dice, for each no es aplicable a la expresión del tipo, al tipo de expresión, un array o un java.lang punto iterable es lo requerido. Y yo encontré un objeto persona. O sea, no es iterable. ¿Y qué cosa es iterable? Bueno, contenedor es iterable.
es una clase como persona, sí, pero implementa iterable. Entonces se puede recorrer en el for. Contenedor, además de ser de tipo contenedor, es de tipo iterable y de tipo iterator. Bueno, persona no. ¿Por qué? Porque no implementa la interfaz. Por eso acá se asegura sí o sí de que tenga los métodos necesarios. ¿Cuáles son? El iterator, el hasNext y el next. Después, la implementación, digamos, es otro precio. Si lo hiciste bien, va a funcionar. Y si no, en algún momento va a romper o rompe, básicamente. Bueno, si no hay más dudas, eh, nada más. Recuerden que el viernes es el recuperatorio del primer parcial, así que nada, ahí estén temprano, así arrancan todos y tienen todos el mismo tiempo. En el eh, campus, les dejamos con Facu unos modelos también para que puedan seguir practicando. Hay creo, dos modelitos de parcial con, bueno, más que nada para que vayan practicando el tema de los modelados y de las cosas que fuimos viendo el viernes pasado. Así tienen otra práctica. Y bueno, nada, el viernes los de recuperatorio se conectan. Los que no dan recuperatorios, eh, hace falta. No va a haber clase después de los recuperatorios. Van a durar de vuelta básicamente lo mismo que el primer parcial, 2 horas, más el bonus, más el tiempo extra que vaya agregando en el momento, pero básicamente es de 2 horas. Eh, Entran los mismos temas que entraron en el primer parcial, es decir, entra todo hasta clases abstractas y polimorfismo. No entra interfaces ni de la primera parte ni de esta otra parte, solo hasta los temas que vimos en el primer parcial. Y el parcial va a ser como estos que estuvimos viendo, como los modelos barra el parcial, a partir de la descripción de distintas clases, generar el modelo en UML con la herramienta que quieran, no importa, puede ser de vuelta lápiz y papel y sacarle una foto. Proyecto de Java, librería de clases por un lado, ahí tendrán el desarrollo de la jerarquía de clases que se soliciten, eh, seguramente proyecto de tipo eh, consola con el main ya resuelto y demás para que tengan que tirar el código y chequear que todo funcione. De vuelta, eso es más una seguridad para ustedes que, bueno, hicieron las cosas bien o si pincha por todos lados, empiecen a ajustarlo para que se ajuste a las instrucciones de ese main y nada más. Después lo mismo. No hay temas nuevos que se agreguen al recuperatorio. Todo esto se va a agregar, obvio, para lo que va a ser el segundo parcial, pero ya más adelante. ¿Dudas? ¿Consultas? Por mi parte, ninguna, profe.